El electricista llegó a la oficina de la millonaria para reparar un enchufe y se quedó paralizado al ver su foto de infancia en un marco negro. La mañana resplandecía sobre Ciudad de México, cuando Javier Morales terminó de arreglar su vieja camioneta, a sus 30 años. Este electricista de manos callosas y mirada noble había construido una reputación de honestidad en los barrios cercanos a Coyoacán. Mientras limpiaba sus herramientas, su celular vibró con insistencia. «Bueno», contestó, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja mientras guardaba un destornillador. «Señor Morales, le hablo del Grupo Solaris», dijo una voz femenina con ese tono que distingue a las secretarias ejecutivas. «Necesitamos un técnico urgentemente en nuestras oficinas centrales. Un problema eléctrico en el piso 20». Javier miró su agenda garabateada. Tenía 2 trabajos pendientes en casas cercanas, pero la mención del Grupo Solaris, ese gigante empresarial cuyo edificio de cristal dominaba el horizonte del Paseo de la Reforma, significaba un pago que no podía rechazar. «Estaré ahí en 40 minutos», respondió, calculando el tiempo que tardaría en atravesar el tráfico infernal de la capital. La recepcionista le explicó que el problema era en la oficina de la mismísima directora ejecutiva, doña Isabela Monterrey. «Un enchufe que hace corto, parece poca cosa, pero la señora insiste en que se arregle hoy mismo». Javier sonrió para sus adentros. Los ricos y sus urgencias. Para ellos, un enchufe fallando era una crisis nacional, mientras conducía entre el caos vehicular. Javier encendió la radio donde el locutor anunciaba: «Y ahí lo tienen, mis cuates. Otra vez Grupo Solaris rompiendo récords en la bolsa. Dicen que doña Isabela Monterrey tiene el toque de Midas. Todo lo que toca se convierte en oro». Javier apagó la radio con un movimiento brusco. Historias de éxito de gente nacida en cuna de oro. Qué diferente a su propia historia. Criado en el orfanato San Miguel con nada más que un caballito de madera como única posesión. «Mi amuleto de la suerte», lo llamaba de niño, aunque nunca supo de dónde venía. El imponente edificio de Grupo Solaris se alzaba como una aguja de cristal hacia el cielo. En el vestíbulo, Javier se sintió fuera de lugar con su overol azul gastado entre tanto traje caro y tacones altos. Una joven de impecable traje sastre lo condujo hasta el elevador privado. «Piso 20, la señora Monterrey la está esperando», dijo, entregándole una tarjeta de acceso. «No toque nada más que el enchufe. ¿Entendido?». El ascensor subió velozmente, provocándole un vacío en el estómago. Mientras las puertas se abrían, Javier ajustó su gorra y tomó su caja de herramientas. La oficina de Isabela Monterrey era exactamente como imaginaba el despacho de una de las mujeres más poderosas de México, amplia, elegante, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Predominaban los tonos grises y azules, con muebles modernos pero sobrios. «Adelante», dijo una voz firme desde un escritorio de cristal y acero. Isabela Monterrey, a sus 52 años, emanaba esa autoridad que solo otorgan las décadas de mandar. Su cabello negro con algunas canas estratégicas estaba recogido en un moño perfecto. Sus ojos, grises como el acero, examinaron a Javier con la frialdad de quien está acostumbrada a evaluar activos. «Buenos días, señora. Vengo por lo del enchufe», dijo Javier, notando que la mujer sostenía una taza de porcelana con manos ligeramente temblorosas. «Ahí, detrás de mi escritorio», respondió ella, señalando la pared con un gesto elegante. «Hace corto cada vez que conecto mi computadora personal». Javier asintió y rodeó el escritorio, colocando su caja de herramientas en el suelo. Fue entonces cuando lo vio. En la pared, dentro de un marco negro y elegante, una fotografía en blanco y negro mostraba a un niño pequeño, quizás de 3 años, sosteniendo un caballito de madera. Sus ojos oscuros miraban a la cámara con esa inocencia pura que solo tienen los niños. El mundo pareció detenerse. Javier sintió que el piso se movía bajo sus pies. Aquel juguete era idéntico al suyo. Cada detalle, la crin tallada a mano, la pata delantera ligeramente más corta, hasta la pequeña muesca en el lomo. «Este caballito», murmuró con voz entrecortada, «es igual al mío». Isabela, que había estado revisando documentos, levantó la vista bruscamente. Algo en la voz del joven electricista la hizo ponerse alerta. «¿Disculpe?», preguntó, dejando los papeles sobre el escritorio. «Perdón, señora», dijo Javier, señalando la fotografía. «Es que ese caballito de madera
Tengo uno idéntico. Es mi única posesión de cuando era niño. Isabela se levantó lentamente. Por primera vez, miró realmente al hombre que había entrado a su oficina. No era simplemente un electricista anónimo ahora. Vio sus ojos oscuros, el mismo tono exacto que los del niño de la fotografía, la forma del mentón, definida pero no dura, y allí, junto a la ceja izquierda, un pequeño lunar que parecía un eco del que tenía el niño de la foto. Sus manos comenzaron a temblar con más fuerza. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con voz ahogada. Javier Morales, señora. ¿Y sus padres? Javier bajó la mirada, incómodo con la pregunta inesperada. No los conocí. Crecí en el orfanato San Miguel. Me encontraron abandonado en la puerta de una iglesia cuando tenía como 3 años. Lo único que tenía conmigo era ese caballito de madera. La taza de porcelana se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Isabela se tambaleó, apoyándose en el escritorio para no caer. Su rostro, siempre compuesto, ahora reflejaba una tormenta de emociones. Incredulidad, esperanza, terror. Señora, ¿está bien? Javier dio un paso hacia ella, preocupado. Isabela no podía hablar. 25 años. 25 años de búsqueda, de dolor indescriptible, de culpa aplastante. Y ahora, por un enchufe defectuoso, el destino había traído a este joven a su oficina. El caballito, logró decir finalmente. ¿Lo tiene todavía? Sí, respondió Javier, cada vez más confundido. Lo guardo en casa. Ha estado conmigo toda mi vida. Isabela se acercó a él con pasos inseguros. Sus ojos grises, normalmente fríos, ahora brillaban con lágrimas contenidas. Estudió cada centímetro del rostro de Javier como si buscara algo desesperadamente. Ese niño de la foto, comenzó ella, señalando el retrato. Su voz se quebró. Es mi hijo. Me lo arrebataron cuando era un bebé. Me dijeron que había muerto, pero nunca encontraron su cuerpo. Nunca dejé de buscarlo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La coincidencia era demasiado grande, demasiado perfecta y a la vez aterradora. Señora, yo solo vine a arreglar un enchufe, dijo, tratando de mantener los pies en la tierra. Esto debe ser una coincidencia. No existen tales coincidencias, respondió Isabela con vehemencia. Sus ojos ahora reflejaban una determinación feroz. Dígame, Javier, ¿tiene una marca de nacimiento? ¿Una pequeña mancha rojiza en forma de media luna en la parte baja de la espalda? El rostro de Javier palideció. Nadie sabía de esa marca excepto Claudia, su esposa. ¿Cómo lo sabe?, preguntó, retrocediendo un paso. Isabela sonrió entre lágrimas. Porque yo estuve ahí cuando naciste, porque te sostuve en mis brazos durante 2 horas antes de que te arrancaran de mi vida. En el exterior del edificio, la luz del sol comenzaba a cambiar, proyectando sombras alargadas. En la oficina, 2 extraños se miraban, unidos por un caballito de madera y por la posibilidad de que 25 años de separación pudieran terminar en este preciso instante. No entiendo, dijo Javier, sintiendo que su mundo comenzaba a tambalearse. ¿Qué está diciendo exactamente? Isabela respiró profundamente, como quien se prepara para saltar al vacío. Estoy diciendo, Javier, que creo que tú eres Mateo Monterrey, mi hijo perdido. Isabela Monterrey no había pronunciado ese nombre en voz alta durante años. Mateo. Cada sílaba era una herida que nunca cicatrizó completamente. Mientras observaba el rostro desconcertado de Javier, los recuerdos se desataron como una presa que finalmente cede. 26 años atrás, el apellido Monterrey ya significaba poder en México. Cuando Isabela, heredera única del imperio comercial de su padre, conoció a Ricardo Salinas en una gala benéfica, creyó haber encontrado a un hombre a su altura, alto, elegante, con esa sonrisa que derretía corazones y ese instinto para los negocios que prometía llevar el grupo Solaris a nuevas cumbres. El matrimonio fue el evento del año. La revista, Hola, pagó una fortuna por la exclusiva. Lo que las fotografías no mostraban era cómo la sonrisa de Isabela se apagaba cuando las cámaras se iban. Ricardo cambió después de la boda, murmuró Isabela, ofreciéndole a Javier un vaso de agua, mientras ambos se sentaban en los sillones de cuero blanco junto a la ventana.
Al principio fueron pequeñas cosas: controlar mis gastos, criticar mis decisiones, alejarme de mis amigos. Javier sostenía el vaso con fuerza, como si fuera un ancla a la realidad. Mi padre murió 6 meses después de la boda. El control total de Grupo Solaris pasó a mí. Pero Ricardo, él quería más. Quería que todo estuviera a su nombre. El recuerdo más doloroso surgió entonces, aquella noche de invierno cuando Ricardo regresó ebrio de una cena de negocios. Isabela había cuestionado una transferencia sospechosa de fondos. Él la arrojó contra la pared con tanta fuerza que le fracturó 2 costillas. A la mañana siguiente, me juró que nunca más pasaría. Le creí. 3 semanas después descubrí que estaba embarazada. La luz de la tarde entraba oblicua por los ventanales, dibujando sombras alargadas en el rostro de Isabela. Sus ojos parecían mirar algo muy lejano. El embarazo lo cambió todo. Ricardo se volvió atento, cariñoso. Pensé que la idea de ser padre había transformado su corazón. Javier escuchaba en silencio, incapaz de asociar esta historia con su propia vida. Pero algo dentro de él, algo primitivo y profundo, vibraba con cada palabra de Isabela. Lo que Isabela no contó a Javier fue el papel de Verónica, su propia hermana, mientras Isabela esperaba a su bebé. Verónica acudía diariamente a la mansión, aparentemente para acompañarla. En realidad, cada noche informaba a Ricardo sobre cada decisión, cada documento firmado, cada cambio en el testamento de Isabela. Verónica, 3 años menor que Isabela, siempre había vivido bajo la sombra de su hermana exitosa. Con su belleza más convencional y su personalidad menos dominante, su padre nunca la consideró para dirigir el imperio familiar. El resentimiento se había convertido en odio cuando Isabela anunció su embarazo. Un heredero Monterrey significaba que Verónica quedaba relegada definitivamente a un segundo plano. Una tarde, mientras Isabela dormía una siesta, Ricardo y Verónica conversaron en el jardín de la mansión. Los rosales en flor contrastaban con la oscuridad de sus palabras. «Un hijo lo cambia todo», susurró Verónica, arrancando los pétalos de una rosa blanca. «Si es varón, Isabela pondrá todo a su nombre». Ricardo dio una calada profunda a su cigarro. «Lo sé. ¿Has visto el Nuevo Testamento? Si algo le pasa a ella, todo queda en fideicomiso para el bebé. Tú solo serías administrador temporal, con restricciones severas». Los ojos de Ricardo relampaguearon con furia. Después de todo lo que he hecho por expandir Solaris, Verónica se acercó más a él, su perfume mezclándose con el aroma de las rosas. «Si ese bebé nunca llega a nacer», dejó la frase inconclusa. «Es demasiado tarde para eso», respondió Ricardo, apagando con fuerza su cigarro. «Ya está en el 8º mes». La sonrisa de Verónica se volvió gélida. Hay otras formas. En su oficina, Isabela continuó su relato para Javier. «El parto fue complicado. Estuve en trabajo de labor casi 20 horas. Cuando finalmente naciste, eras tan pequeño». Sus ojos se humedecieron. «Pero tus pulmones, cómo gritabas». Las enfermeras dijeron que tenías carácter. Javier trataba de mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. «Me permitieron sostenerte solo un par de horas. Después insistieron en llevarte a la incubadora, aunque el médico había dicho que estabas perfectamente sano. Esa noche me administraron un sedante muy fuerte para ayudarme a descansar. Cuando desperté al día siguiente». Su voz se quebró. Ricardo estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Me dijo que habías tenido una complicación respiratoria durante la noche, que no habían podido salvarte. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. «No me permitieron verte. Dijeron que ya habían preparado el cuerpo. Me entregaron una cajita sellada que supuestamente contenía tus cenizas. Entré en shock. Pasé semanas sedada, entre psiquiatras y terapeutas. Lo que Isabela no sabía entonces era lo que había ocurrido realmente aquella noche. Mientras ella dormía bajo los efectos de poderosos sedantes, Ricardo había entrado a la sala de recién nacidos con una enfermera sobornada. En sus brazos llevaba un pequeño bulto, el caballito de madera que Isabela había comprado para su hijo. Verónica esperaba en un auto, con el motor encendido en la parte trasera del hospital. La criatura, envuelta en mantas, lloraba débilmente mientras la alejaban de la única persona que realmente lo amaba. «Dáselo a una familia que viva lejos», había instruido Ricardo al hombre que recibió al bebé,
y una generosa suma de dinero, que nunca pueda rastrearse su origen. Pero el hombre tenía otros planes. Un bebé recién nacido valía mucho en ciertos círculos, pero requería compradores específicos y arreglos complicados. La solución más simple fue dejarlo en la puerta de una iglesia en un barrio alejado, con solo el caballito de madera como vínculo con su pasado. Durante años intenté reconstruir mi vida, continuó Isabela. Me divorcié de Ricardo un año después, pero para entonces él ya había asegurado su posición en la empresa. No tenía pruebas de nada, solo sospechas. Javier finalmente habló, su voz apenas audible. Si esto es cierto, ¿por qué no me buscó antes? Han pasado casi 30 años. Los ojos de Isabela brillaron con determinación feroz. Nunca dejé de buscarte. Contraté investigadores privados. Fundé organizaciones para niños desaparecidos. Revisé registros de cada orfanato en el país. Pero Ricardo era meticuloso. Los registros hospitalarios fueron alterados. Tu acta de defunción parecía auténtica. Y hace 15 años, uno de mis investigadores encontró un reporte policial de un niño, con tu descripción encontrado muerto en Oaxaca. Isabela se levantó y caminó hacia un pequeño gabinete. De allí extrajo una carpeta. Dejé de buscar entonces. El dolor era insoportable. Me concentré en los negocios, en convertir Solaris en un imperio. El trabajo era lo único que me mantenía cuerda. Abrió la carpeta y extrajo una fotografía. Un bebé de apenas unos meses sosteniendo el mismo caballito de madera. Esta es la única foto que tengo de ti. La tomaron en el hospital antes de que te llevaran. Javier tomó la fotografía con manos temblorosas. El parecido con sus propios hijos cuando eran bebés era sorprendente. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Podría ser una coincidencia. Isabela asintió lentamente. Por supuesto, pero hay una forma de saberlo con certeza. Una prueba de ADN, completó Javier. En ese preciso momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Una mujer elegante de unos 40 y tantos años, con el mismo cabello negro de Isabela pero ojos calculadores, entró con paso firme. Isa, perdona la interrupción, pero la junta directiva está esperando y... Se detuvo al ver a Javier, frunciendo el ceño. No sabía que estabas ocupada con él. Personal de mantenimiento. Isabela se tensó visiblemente. Verónica, te presento a Javier Morales. Vino a arreglar un enchufe, pero hemos descubierto que tenemos asuntos más importantes que discutir. Los ojos de Verónica se estrecharon mientras evaluaba al joven electricista. Algo en la forma en que Isabela lo miraba encendió todas sus alarmas. ¿Qué clase de asuntos podría tener la presidenta de Grupo Solaris con un electricista? Preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Personales?, respondió Isabela secamente. Dile al consejo que llegaré en 10 minutos. Cuando Verónica salió, no sin antes lanzar una última mirada suspicaz, Isabela se acercó a Javier. Ten cuidado. Si mis sospechas son ciertas, hay personas que no querrán que esta verdad salga a la luz. Javier asintió, guardando la fotografía en su bolsillo. Mientras recogía sus herramientas, una certeza crecía en su interior. Su vida ya no volvería a ser la misma. El trayecto desde el imponente edificio de Grupo Solaris hasta su modesto apartamento en Iztapalapa nunca le había parecido tan largo a Javier. El tráfico de Ciudad de México avanzaba con su habitual lentitud, permitiéndole hundirse en un remolino de pensamientos. La fotografía que llevaba en el bolsillo de su overol parecía pesar 1 tonelada. Mientras esperaba en un semáforo, sacó su celular y marcó el número de Claudia. Después de 3 tonos, escuchó la voz que siempre lo anclaba a la realidad. Javi, ¿cómo te fue con el trabajo en Reforma? ¿Ya vienes para la casa? Javier respiró profundo. Claudia, pasó algo que no sé cómo explicarte. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero intenso. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Estoy bien, físicamente, pero necesitamos hablar. Es importante. La preocupación en la voz de Claudia era palpable. Me estás asustando, Javi. Llego en media hora. Te cuento todo entonces, ¿va? Cuando finalmente estacionó su destartalada camioneta frente al edificio de departamentos donde vivían, Javier permaneció unos minutos con las manos aferradas al volante. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras que toda su vida podría ser una mentira elaborada? El departamento olía a pollo con mole.
la especialidad culinaria de Claudia. Ella lo esperaba en la pequeña sala, con esa expresión de determinación tranquila que la caracterizaba. A sus 28 años, Claudia Ramírez combinaba la practicidad de una maestra de primaria con una intuición casi sobrenatural para detectar problemas. «Siéntate y cuéntame todo», dijo, señalando el sofá desgastado que habían comprado de segunda mano cuando se casaron 5 años atrás. Javier comenzó el relato tratando de mantener un orden cronológico, pero pronto las palabras se atropellaban unas a otras. Le contó sobre la fotografía en la pared, el caballito de madera idéntico al suyo, la historia de Isabela Monterrey y su hijo perdido, las coincidencias imposibles, la marca de nacimiento que nadie debería conocer. Claudia escuchaba sin interrumpir, sus ojos oscuros agrandándose a medida que la historia avanzaba. Cuando Javier finalmente le mostró la fotografía del bebé con el caballito de madera, ella la tomó con reverencia. «Es idéntico al que guardas en el estante», murmuró. «Exactamente igual», confirmó Javier. «Hasta la pequeña muesca en el lomo». Claudia dejó la fotografía sobre la mesa y tomó las manos de su esposo. «¿Tú qué sientes?». La pregunta lo pilló desprevenido. Había estado tan concentrado en los hechos que apenas había procesado sus emociones. «No lo sé», admitió. «Es como si me hubieran contado la trama de una telenovela mala. Parte de mí piensa que es absurdo, que esa señora está confundida o desesperada. Pero otra parte ¿qué? Otra parte siente que explicaría tantas cosas. Ese vacío que siempre he sentido cuando pienso en mis orígenes. Esa sensación de no pertenecer completamente al orfanato, a pesar del cariño de las hermanas». Claudia asintió lentamente. «¿Y qué propuso ella?». «Una prueba de ADN. Es lo lógico», dijo Claudia. «Siempre práctica. Si realmente eres su hijo, el ADN no mentirá». Javier se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala. «¿Pero qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si resulta que soy Mateo Monterrey, el heredero de uno de los imperios empresariales más grandes de México?» Claudia se acercó y lo abrazó por la espalda. «Seguirías siendo tú, Javier Morales, el mismo hombre trabajador y honesto con el que me casé, el mismo que se levanta a las 5 para llevar pan a la mesa, el mismo que construyó una cuna para nuestro hijo con sus propias manos. Pero cambiaría todo. Claudia, absolutamente todo. Solo si tú lo permites», respondió ella con firmeza. Mientras tanto, en la lujosa residencia de Las Lomas, Verónica Monterrey entró sin anunciarse al estudio privado de Ricardo Salinas. A pesar de su divorcio de Isabela hacía décadas, Ricardo había mantenido su influencia en Grupo Solaris gracias a maniobras legales complejas y a su alianza secreta con Verónica. Ricardo, ahora un hombre de 60 años de cabello canoso perfectamente peinado, levantó la vista de su laptop con irritación. «¿Qué es tan urgente que no puede esperar a nuestra reunión de mañana?» «Isabela tuvo una reunión muy peculiar hoy», dijo Verónica, sirviéndose un whisky sin pedir permiso. «Con un electricista». Ricardo arqueó una ceja. «Y eso merece interrumpir mi noche porque cuando entré a su oficina, estaban viendo fotografías y ella lo miraba como si hubiera visto un fantasma». Verónica dio un sorbo a su bebida. «Además, canceló la reunión del consejo directivo. Isabela nunca cancela reuniones». Ricardo dejó su laptop a un lado, repentinamente interesado. ¿Cómo era ese electricista? 30 años, aproximadamente, moreno, complexión media, ojos oscuros. Un silencio incómodo llenó el estudio. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín iluminado. «Averigua todo sobre él. Nombre, dirección, situación familiar, todo». Verónica sonrió. «Ya me adelanté. Se llama Javier Morales, trabaja independiente, vive en Iztapalapa, casado, un hijo de 4 años». Ricardo se volvió con el rostro endurecido. «Es imposible. Nos aseguramos de que ese asunto quedara resuelto hace 25 años». «Evidentemente no lo suficiente», respondió Verónica. Su tono casual contrastaba con la tensión de su cuerpo. «Si Isabela ha encontrado a su supuesto hijo perdido, nunca debimos dejarlo en una maldita iglesia», interrumpió Ricardo, golpeando la pared con el puño. «Debimos asegurarnos de que desapareciera definitivamente. Fue tu decisión», le recordó Verónica. «Dijiste que no querías tener esa muerte en tu conciencia». Ricardo la miró con furia contenida. «Y tú estuviste de acuerdo».
Ambos tenemos las manos sucias en esto. Verónica se terminó su whisky de un trago. La cuestión es qué hacemos ahora. Si Isabela pide una prueba de ADN y resulta que ese electricista es realmente Mateo Monterrey, perderíamos todo, completó Ricardo. El control de Solaris, los contratos gubernamentales, todo, sin mencionar que podríamos enfrentar cargos criminales por secuestro. Exactamente. La mente de Ricardo trabajaba a toda velocidad. Primero necesitamos confirmar nuestras sospechas. Luego, si es necesario, nos encargaremos del problema, discretamente. De vuelta en el apartamento de Javier, el teléfono sonó pasada la medianoche. Era un número desconocido. Después de dudarlo, Javier contestó. Bueno, Javier, soy Isabela Monterrey. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Perdona la hora. ¿Hablaste con tu esposa? Sí, le conté todo. Y Javier miró a Claudia, quien asintió en silencio desde la cama. Haremos la prueba de ADN, dijo finalmente. Pero necesito que entienda algo. Tengo una vida, una familia. No puedo simplemente convertirme en otra persona de la noche a la mañana. Lo entiendo, respondió Isabela con alivio evidente. No quiero complicar tu vida, Javier. Solo quiero la verdad. He pasado 25 años buscándola. Yo también merezco saber quién soy realmente, admitió Javier. Hay algo más, añadió Isabela, bajando la voz. Creo que no estamos seguros. Verónica ha estado haciendo preguntas sobre ti en recursos humanos, y Ricardo llamó hoy a la oficina, algo que no hacía en meses. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué sugiere que hagamos? No podemos ir a cualquier laboratorio. Tienen contactos en todas partes. Tengo un médico de confianza que puede tomar las muestras en privado y enviarlas a un laboratorio en el extranjero, donde no puedan interferir. Después de acordar una cita para el día siguiente, Javier colgó y se quedó mirando el techo de su habitación. ¿En qué nos estamos metiendo, Claudia?, murmuró. Ella se acurrucó contra su pecho. En la búsqueda de la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira. En la oscuridad, el caballito de madera descansaba en su estante, silencioso testigo de un pasado que amenazaba con desenterrar secretos largamente sepultados. El juguete que una vez trajo consuelo a un niño abandonado, ahora podría ser la clave para revelar una conspiración que sacudiría los cimientos de uno de los imperios empresariales más poderosos de México. La clínica privada del Dr. Hernández ocupaba el primer piso de un discreto edificio en Polanco, sin letreros llamativos ni publicidad ostentosa. Su reputación se basaba exclusivamente en la recomendación de una selecta clientela que valoraba tanto su excelencia médica como su absoluta discreción. Javier llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Había pedido el día libre en sus trabajos habituales, algo que raramente hacía. Claudia insistió en acompañarlo, pero él prefirió que se quedara en casa con el pequeño Daniel. Si esto se complica, mejor que estés lejos, le había dicho mientras la besaba en la frente. La recepcionista, una mujer de mediana edad con expresión impenetrable, lo guió a una sala de espera privada sin pedirle identificación ni hacer preguntas. Apenas 5 minutos después, Isabela Monterrey entró por una puerta lateral. «Gracias por venir», dijo con voz serena, aunque sus ojos revelaban que probablemente no había dormido. «El Dr. Hernández fue médico de mi padre durante 20 años. Confío plenamente en su discreción». Antes de que Javier pudiera responder, un hombre de unos 60 años, cabello blanco y gafas de montura dorada, entró en la habitación. «Isabela, tanto tiempo», saludó con afecto, besándola en ambas mejillas. Luego se dirigió a Javier, extendiendo su mano. «Dr. Alfonso Hernández, entiendo que estamos ante una situación delicada». Javier asintió, estrechando la mano del médico. «Bastante delicada, sí». El doctor los invitó a pasar a su consultorio, una habitación espaciosa con vistas a un jardín interior. Les explicó el procedimiento con detallada precisión. Tomaría muestras de saliva de ambos, las codificaría personalmente y las enviaría a un laboratorio en Boston bajo nombres ficticios. Los resultados tardarán entre 3 y 5 días, concluyó, preparando los hisopos y los tubos de muestra. Dada la naturaleza de la situación, me encargaré personalmente de todo el proceso. Mientras el doctor tomaba las muestras, Javier observaba a Isabela de reojo, su elegancia natural, la forma en que mantenía la espalda recta, incluso en momentos de tensión, su manera precisa de hablar.
Había heredado algo de eso sin saberlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabela cuando el doctor salió momentáneamente de la habitación. Extraño, admitió Javier, como si estuviera viendo una película sobre mi propia vida. Isabela asintió con empatía. Sé que esto debe ser abrumador para ti, sea cual sea el resultado. Quiero que sepas que respetaré tus decisiones sobre cómo proceder. ¿Y si soy realmente su hijo? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. Los ojos de Isabela se humedecieron levemente. Entonces, por fin habré encontrado lo que he buscado durante 25 años. Pero eso no significa que espero que abandones tu vida para adaptarte a la mía. Antes de que pudieran profundizar, el Dr. Hernández regresó con los formularios de consentimiento. Les explicó las implicaciones legales de la prueba de paternidad y les aseguró nuevamente la total confidencialidad del proceso. Los llamaré personalmente cuando tenga los resultados, dijo, acompañándolos a la salida por una puerta trasera. Mientras tanto, les sugiero máxima discreción. Al salir de la clínica, Javier notó un auto negro con vidrios polarizados, estacionado al otro lado de la calle. Podría ser simple paranoia, pero algo le dijo que debían ser cautelosos. Creo que nos están vigilando, murmuró a Isabela, indicándole con un gesto sutil el vehículo. Isabela apenas movió la cabeza para mirar. Su expresión no cambió, pero su voz se tensó. No es paranoia. Ricardo siempre ha tenido ojos en todas partes. Se despidieron rápidamente. Isabela subió a su Mercedes conducido por un chofer de confianza. Mientras Javier caminó varias cuadras antes de tomar un taxi, asegurándose de que nadie lo seguía, en las oficinas centrales de Grupo Solaris, Verónica Monterrey recibía una llamada en su línea privada. Los siguieron hasta una clínica en Polanco, informó una voz masculina. La clínica del Dr. Hernández. Verónica frunció el ceño. El médico de confianza de mi padre, interesante. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Aproximadamente 1 hora. Salieron por separado, tomando precauciones para no ser seguidos. Buen trabajo. Mantén la vigilancia sobre el electricista. Quiero saber cada movimiento. Tras colgar, Verónica marcó inmediatamente el número de Ricardo Salinas. Están haciendo pruebas de ADN, informó sin preámbulos. Utilizaron al viejo Hernández. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Qué hacemos ahora?, presionó Verónica. Necesitamos acceso a esas muestras antes de que salgan del país, respondió Ricardo finalmente. ¿Tienes contactos en la clínica? La recepcionista de la tarde me debe algunos favores. Perfecto. Si podemos interceptar las muestras, podríamos sustituirlas, o, mejor aún, alterar los resultados. La voz de Ricardo sonaba calculadora, fría, y mientras tanto, averigua todo sobre ese tal Javier Morales, cualquier cosa que podamos usar en su contra si las cosas se complican. Los días siguientes fueron una tortura para Javier. Retomó sus trabajos habituales, reparando instalaciones eléctricas en casas y negocios pequeños, pero su mente divagaba constantemente. Claudia notaba cómo se quedaba mirando al vacío mientras cenaban, o cómo observaba a Daniel jugar, con una mezcla de amor y preocupación en su mirada. Todo saldrá bien, le aseguraba ella cada noche, acurrucándose junto a él en la cama. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Pero Javier no podía evitar pensar en las implicaciones. Si realmente era Mateo Monterrey, ¿tenía derecho a reclamar su herencia? ¿Querría hacerlo? ¿Cómo afectaría eso a su familia? A la vida sencilla pero honesta que habían construido. Al tercer día, notó que un mismo auto pasaba repetidamente frente a su taller improvisado en el garaje. Al cuarto día, Claudia mencionó casualmente que un hombre había estado haciendo preguntas sobre ellos en la escuela donde trabajaba. No dijeron nada comprometedor, pero me pareció extraño, comentó ella, tratando de mantener la calma. Decía ser un viejo amigo tuyo del orfanato. Esa misma tarde, Javier recibió la llamada de Isabela. El Dr. Hernández tiene los resultados, dijo con voz contenida. Prefiere dárnoslos en persona. Puedes venir a la clínica mañana a las 10. La noche transcurrió lenta, interminable. Javier y Claudia apenas durmieron, alternando entre conversaciones en susurros y largos silencios cargados de incertidumbre. A la mañana siguiente, Javier llegó puntual a la clínica. Esta vez, Isabela ya lo esperaba en la misma sala privada, con el Dr. Hernández a su lado. El rostro del médico era inescrutable, profesional hasta la médula.
Por favor, tomen asiento, indicó, abriendo una carpeta sobre su escritorio. Javier e Isabela se sentaron lado a lado, separados por apenas unos centímetros, pero con un abismo de dudas entre ellos. He recibido los resultados esta mañana, comenzó el doctor, ajustándose las gafas. La prueba de ADN muestra un índice de probabilidad de maternidad del 99,98%. En términos médicos y legales, esto confirma, sin lugar a dudas, que existe una relación materno-filial entre ustedes dos. El mundo pareció detenerse. Javier sintió como si el suelo bajo sus pies se transformara en arenas movedizas. A su lado, Isabela dejó escapar un sollozo contenido, llevándose una mano a la boca. Estoy completamente seguro de los resultados, continuó el Doete Hernández. Supervisé personalmente todo el proceso y tomé precauciones extraordinarias para garantizar la integridad de las muestras. Javier apenas lo escuchaba. En su mente resonaba una verdad ahora innegable. Él era Mateo Monterrey, el hijo arrebatado, el heredero perdido, su identidad entera, todo lo que creía saber sobre sí mismo. Se tambaleaba como un castillo de naipes. Javier, la voz de Isabela lo trajo de vuelta a la realidad. Sus ojos, normalmente controlados, ahora desbordaban lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Es verdad, murmuró él, más para sí mismo que para los demás. Todo es verdad. El Dr. Hernández les entregó copias certificadas de los resultados y discretamente salió de la habitación, dejándolos solos para procesar la noticia. 25 años, susurró Isabela, extendiendo una mano temblorosa hacia él, sin atreverse a tocarlo. 25 años buscándote. Javier miró los papeles en sus manos, las pruebas irrefutables de que su vida había sido construida sobre una mentira colosal. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla turbulenta de emociones, confusión, rabia, dolor, pero también, en algún lugar profundo, un destello de algo parecido a la esperanza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz ronca. Antes de que Isabela pudiera responder, el teléfono de Javier vibró con un mensaje de texto. Era de Claudia, breve y aterrador. 2 hombres preguntan por ti. Tienen aspecto peligroso. Daniel y yo nos escondimos en casa de mi hermana. Ten cuidado. Isabela notó el cambio en su expresión. ¿Qué sucede?, comenzó, dijo Javier, mostrándole el mensaje. Saben que tenemos los resultados. El auto de Isabela avanzaba velozmente por las calles de la Ciudad de México, mientras ella daba instrucciones precisas a su chofer, en el asiento trasero. Javier mantenía el teléfono pegado al oído, intentando nuevamente comunicarse con Claudia. «Por favor, contesta», murmuraba, sintiendo cómo el pánico crecía en su pecho con cada tono sin respuesta. Finalmente, la llamada conectó. «Javi», la voz de Claudia sonaba contenida, como si estuviera hablando en voz baja. «¿Están bien? ¿Dónde exactamente están tú y Daniel?» «En casa de mi hermana Sofía en Coyoacán. No le dije nada sobre esto, solo que tuvimos una fuga de gas». Hizo una pausa. «Eran 2 hombres, Javi. Preguntaron específicamente por ti, diciendo que tenían un trabajo urgente, pero la forma en que miraban, sus ojos, su voz se quebró levemente. Hiciste lo correcto al irte», la tranquilizó Javier. «No vuelvas al departamento. Quédate con Sofía. Llegaré lo antes posible». Cuando colgó, notó la mirada intensa de Isabela. «Son los hombres de Ricardo», afirmó ella, no como una pregunta, sino como una certeza. «Así trabaja. Primero intimidación. Luego», dejó la frase incompleta, pero el significado quedó flotando pesadamente entre ellos. «Necesito ir con mi familia», dijo Javier, sintiendo una determinación feroz crecer en su interior. «No permitiré que les hagan daño. Mi chofer los llevará a un lugar seguro», respondió Isabela. «Tengo una casa en Tepoztlán que nadie conoce. Ni siquiera está a mi nombre. La compré hace años precisamente para situaciones como esta». Javier la miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. Todo había cambiado tan rápido que apenas podía procesar quiénes eran ahora sus aliados y quiénes sus enemigos. «¿Por qué me ayuda?», preguntó abruptamente. «Soy un extraño para usted». Los ojos de Isabela brillaron con una emoción intensa. «No, eres mi hijo, el que me arrebataron, y he esperado 25 años para protegerte como no pude hacerlo entonces.
Algo en esa frase, en la fiereza maternal que vibraba en cada sílaba, atravesó las defensas de Javier. Por primera vez desde que toda esta locura comenzó, sintió que quizás, solo quizás, había encontrado una verdad que valía la pena defender, mientras el auto se dirigía hacia Coyoacán, en las oficinas centrales de Grupo Solaris. Verónica Monterrey recibía un sobre confidencial, lo abrió con dedos impacientes y revisó el contenido: copias de los resultados del examen de ADN, fotografías de Javier e Isabela saliendo de la clínica, información detallada sobre la familia de Javier, incluyendo la escuela donde trabajaba Claudia. Tomó su teléfono privado y marcó un número memorizado. Los resultados son positivos, informó sin preámbulos. El electricista es Mateo, 99,98% de certeza. Al otro lado de la línea, Ricardo Salinas soltó una maldición. Necesitamos actuar rápido. Si esto se hace público, lo perderemos todo. Ya envié hombres a su departamento, pero la esposa y el niño se fueron antes de que llegaran. Verónica hojeó los documentos. Según nuestras fuentes, están en casa de la hermana de ella. Bien, manténlos vigilados, pero no hagas nada todavía. Primero necesitamos neutralizar a Isabela. Verónica sonrió fríamente. Tengo una idea. ¿Recuerdas los episodios depresivos que tuvo después de perder al niño? Tenemos todos los registros médicos, con algunos ajustes creativos. Podríamos sugerir que nunca se recuperó completamente. Demencia, psicosis. La voz de Ricardo sonaba interesada. Exactamente. Podríamos argumentar que en su desesperación por encontrar a su hijo perdido, ha llegado a convencerse de que este electricista cualquiera es Mateo. Incluso podríamos sugerir que ella misma manipuló las pruebas de ADN. Me gusta, respondió Ricardo. Prepara la documentación. Yo me reuniré con algunos miembros clave del consejo para sembrar la duda. Mientras tanto, mantén la presión sobre el electricista y su familia. Quizás una generosa oferta económica a cambio de que desaparezcan silenciosamente. Y si no aceptan, el silencio de Ricardo fue suficiente respuesta. En Coyoacán, el reencuentro de Javier con Claudia y Daniel fue intenso y breve. Sofía, la hermana de Claudia, observaba confundida cómo empacaban apresuradamente algunas pertenencias. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando?, preguntó finalmente, cruzándose de brazos en la puerta de la habitación. Claudia miró a Javier, quien asintió levemente. Sofía, te lo explicaremos todo, pero no ahora. Por favor, si alguien pregunta por nosotros, no saben nada. Es importante. Sofía, maestra como su hermana pero con un temperamento más explosivo, frunció el ceño. ¿Están en problemas? ¿Necesitan dinero? Porque si ese cabrón de Joaquín te está buscando por las deudas... No es nada de eso, interrumpió Javier. Te prometo que cuando todo se calme, te contaremos cada detalle. Ahora necesitamos irnos, por seguridad. Algo en la seriedad de su cuñado convenció a Sofía, quien finalmente asintió. Cuídense. Va, y llamen cuando lleguen a donde sea que vayan. Minutos después, la pequeña familia subía al auto donde esperaba Isabela. El encuentro entre Claudia e Isabela fue un momento cargado de tensión y curiosidad mutua. La mujer mayor extendió su mano con elegancia. Gracias por cuidar de él todos estos años, dijo con voz sincera. Claudia estrechó su mano, evaluándola con mirada inteligente. Lo hice porque lo amo, no porque supiera quién era. El viaje a Tepoztlán transcurrió mayormente en silencio. Daniel, demasiado pequeño para entender la gravedad de la situación, se quedó dormido abrazado a su dinosaurio de peluche favorito. Javier miraba por la ventana, perdido en pensamientos sobre cómo su vida había cambiado irrevocablemente en menos de una semana. La casa en Tepoztlán resultó ser una hermosa construcción tradicional mexicana, escondida entre árboles y con vista a las montañas. Aunque modesta comparada con lo que Javier imaginaba sería el estándar de Isabela, era claramente el refugio de alguien con recursos. Nadie conoce este lugar, explicó Isabela mientras el chofer descargaba el equipaje. La compré bajo el nombre de mi antigua nana, quien falleció hace años. Ni siquiera Ricardo sabe de su existencia. Una vez instalados, cuando Daniel finalmente se durmió en una de las habitaciones, los tres adultos se reunieron en la terraza. El aire fresco de la montaña contrastaba con la tensión que flotaba entre ellos. Necesitamos un plan, dijo Claudia, siempre práctica.
No podemos escondernos aquí para siempre. Isabela asintió. Tienen razón. Ricardo y Verónica no se detendrán. Si realmente quieren proteger a su familia, Javier, necesitamos exponer la verdad públicamente antes de que ellos controlen la narrativa. ¿A qué se refiere?, preguntó Javier. Conozco a mi hermana, respondió Isabela con amargura. En este momento, probablemente está fabricando evidencia para desacreditarme. Dirá que estoy mentalmente inestable, obsesionada con encontrar a un hijo que todos creen muerto. Claudia entrecerró los ojos, pensativa. Necesitamos más pruebas. Entonces, los resultados del ADN son convincentes, pero si pueden manipular la percepción pública. Exacto, confirmó Isabela. Necesitamos testigos, documentos originales del hospital, cualquier cosa que corrobore nuestra versión. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y qué pasa después? Supongamos que reunimos todas esas pruebas y demostramos que soy Mateo Monterrey. Todavía le resultaba extraño pronunciar ese nombre como propio. ¿Qué sigue? ¿Qué esperan que haga? Isabela lo miró con intensidad. Esa es tu decisión, Javier. Yo solo quiero la verdad y justicia contra quienes nos separaron. No espero que abandones tu vida para convertirte en alguien que nunca tuviste la oportunidad de ser. Claudia tomó la mano de su esposo. Cualquiera que sea tu decisión, estoy contigo. El sonido de un teléfono rompió el momento. Era el celular de Javier, con un número desconocido. Dudó antes de contestar, poniendo el altavoz. Bueno, señor Morales, respondió una voz masculina, suave pero con un tono amenazante apenas disimulado. Le habla Carlos Mendoza, asistente personal del señor Ricardo Salinas. Mi jefe desea tener una conversación con usted, una muy generosa para usted y su familia. Javier intercambió miradas con Claudia e Isabela antes de responder. ¿De qué se trata? $2 millones. En efectivo, a cambio de su silencio y su desaparición definitiva de México. Una nueva vida, con nueva identidad, en el país que usted elija. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Piénselo, continuó la voz. Su familia podría vivir sin preocupaciones económicas por el resto de sus vidas. La alternativa, dejó la frase incompleta, la amenaza flotando en el aire. Tiene 24 horas para decidir. La llamada se cortó, dejando a los tres en un silencio sepulcral, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. El amanecer en Tepoztlán llegó con una neblina que envolvía las montañas, creando un paisaje onírico que contrastaba con la pesadilla que vivían. Javier no había dormido, debatiéndose entre la indignación y la tentación que representaban aquellos $2 millones. Podríamos irnos, había susurrado Claudia en la oscuridad, no como una sugerencia sino explorando todas las opciones. Daniel crecería sin preocupaciones económicas, y vivir huyendo, mirando constantemente por encima del hombro. Javier apretó su mano. No, eso no es vida. Con las primeras luces, Isabela ya estaba en la cocina preparando café. Parecía diferente en este entorno, más relajada, sin el maquillaje perfecto y la ropa de diseñador. Llevaba unos jeans simples y una blusa blanca que la hacían parecer más cercana, más humana. ¿Decidiste algo?, preguntó, ofreciéndole una taza. Javier asintió, tomando el café. No voy a huir. No puedo vivir sabiendo que ellos ganaron, que se salieron con la suya. Isabela sonrió levemente, un gesto que iluminó momentáneamente su rostro cansado. Tienes la misma terquedad que tu abuelo. Hizo una pausa, como sorprendida de su propio comentario. Lo siento. Es extraño para mí también hacer estas conexiones. Para mí también, admitió Javier. Toda mi vida me pregunté de dónde venía. Ahora lo sé, pero no sé qué hacer con esa información. El sonido de pasos pequeños interrumpió la conversación. Daniel apareció en pijama, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Papi, ¿dónde estamos?», preguntó, mirando confundido alrededor. Javier lo alzó en brazos. «Estamos de vacaciones, campeón, en una casa especial en la montaña». Daniel miró a Isabela con curiosidad infantil. «¿Quién es la señora?». Un silencio incómodo llenó la cocina. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que esta mujer era, técnicamente, su abuela? «Soy Isabela», respondió ella con una sonrisa cálida. «Una amiga de tu papá y tu mamá». Mientras desayunaban, Claudia se unió a ellos y comenzaron a diseñar un plan.
No podían simplemente presentarse con los resultados del ADN. Necesitaban más, mucho más, para contrarrestar lo que seguramente sería una campaña meticulosamente orquestada para desacreditarlos. Necesitamos un aliado con influencia mediática, sugirió Claudia. Alguien que pueda dar voz a nuestra historia si las cosas se ponen feas. Isabela consideró la idea. La sabimos. Conozco a un periodista, Eduardo Vega. Ha investigado a Ricardo durante años, buscando pruebas de sus negocios turbios. Es incorruptible y tiene contactos en todos los medios importantes. Perfecto, asintió Javier. Pero necesitamos más que palabras. Necesitamos pruebas concretas de lo que pasó aquella noche. Los registros hospitalarios originales, murmuró Isabela, deben existir en alguna parte, a pesar de los esfuerzos de Ricardo por destruirlos. Y testigos, añadió Claudia. Alguien del personal del hospital que estuviera de servicio esa noche. Isabela se quedó inmóvil, con la taza a medio camino de sus labios. La enfermera, dijo casi en un susurro. Carmela Jiménez, estaba de guardia la noche que naciste. Recuerdo que fue especialmente amable conmigo. Sus ojos se oscurecieron. Después, cuando pregunté por ella para agradecerle, me dijeron que había renunciado abruptamente. ¿Crees que vio algo?, preguntó Javier, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. ¿O participó?, respondió Isabela con amargura. Quizás Ricardo la compró, como a tantos otros. Si participó, tendrá culpa, razonó Claudia. Y la culpa, con los años, se vuelve un peso insoportable. Decidieron dividirse las tareas. Isabela contactaría a Eduardo Vega para concertar una reunión segura. Javier, con la ayuda de Claudia, intentaría localizar a Carmela Jiménez. Partiendo de la información que Isabela pudiera proporcionarles sobre el hospital y la fecha exacta, mientras tanto, en las oficinas de Grupo Solaris, Verónica trabajaba incansablemente. Sobre su escritorio había expedientes médicos abiertos, los registros psiquiátricos de Isabela tras la supuesta muerte de su hijo. Con meticuloso cuidado, estaba alterando sutilmente algunos diagnósticos, donde decía depresión reactiva. Ahora se leía episodio psicótico con ideación delirante, donde el médico había anotado proceso normal de duelo. Ahora aparecía trastorno obsesivo en torno a la negación de la muerte. Ricardo entró sin llamar, cerrando la puerta tras de sí. ¿Alguna noticia del electricista?, preguntó, sirviéndose un whisky del bar privado de la oficina. Nada aún. Nuestro hombre dice que no ha respondido a la oferta, contestó Verónica sin levantar la vista de su trabajo. Pero los estamos rastreando. Sabemos que no están en su departamento ni en casa de la hermana. Ricardo dio un sorbo a su bebida. ¿Qué hay de Isabela? No ha venido a la oficina ni responde llamadas. Su asistente dice que está indispuesta. Verónica hizo un gesto hacia los documentos. Pero estoy preparando el terreno. Para cuando termine, cualquier médico que revise estos expedientes concluirá que Isabela nunca superó la pérdida y que su obsesión por encontrar a su hijo la llevó a un delirio crónico. Excelente, aprobó Ricardo. ¿Qué hay del consejo directivo? Ya planté la semilla con algunos miembros clave. Les mencioné preocupación por la salud mental de Isabela. Comenté que últimamente la he visto inestable, haciendo comentarios extraños. Ricardo sonrió con satisfacción. Bien, convoca una reunión extraordinaria para pasado mañana. Es hora de que el Consejo considere una licencia médica obligatoria para nuestra querida presidenta. Verónica lo miró con curiosidad. ¿Y si encuentran a Carmela? Ella sabe demasiado. El rostro de Ricardo se endureció. Carmela recibió una suma considerable por su silencio. Dudo que quiera arriesgar su cómoda jubilación en España por remordimientos tardíos. Lo que Ricardo no sabía era que Eduardo Vega, el periodista mencionado por Isabela, llevaba meses tras la pista de Carmela Jiménez. La había localizado en un pequeño pueblo costero cerca de Valencia, donde vivía modestamente a pesar de la suma considerable que Ricardo mencionaba en la casa de Tepoztlán. Javier recibía una llamada de un número oculto. Con cautela, activó el altavoz. Bueno, señor Morales, soy Eduardo Vega, periodista de investigación. Isabela Monterrey me contactó. Javier miró a Isabela, quien asintió confirmando. Sí, estamos juntos ahora. Bien,
He estado investigando a Ricardo Salinas durante años. Corrupción, lavado de dinero, sobornos. Pero nunca imaginé que estuviera involucrado en un secuestro. La voz del periodista transmitía una mezcla de indignación profesional y genuina sorpresa. Tengo información que podría interesarles. Lo escuchamos, dijo Javier. Encontré a Carmela Jiménez. Vive en España, pero está dispuesta a hablar, más aún. Tiene documentos, señor Morales, copias de los registros originales de nacimiento que demuestran que usted es Mateo Monterrey, y una carta manuscrita donde detalla cómo Ricardo Salinas y Verónica Monterrey orquestaron el secuestro. Un silencio atónito llenó la habitación. Fue Isabela quien finalmente habló, con voz temblorosa. ¿Por qué no vino a mí antes? ¿Por qué guardó silencio todos estos años? Miedo, señora Monterrey, respondió Eduardo. Ricardo amenazó a su familia, y luego, cuando finalmente se sintió segura en España, la culpa la paralizó. No sabía cómo enfrentar lo que había hecho. Claudia, siempre práctica, intervino. ¿Está dispuesta a testificar legalmente? ¿A hacer una declaración oficial? Más que eso, respondió Eduardo. Está dispuesta a viajar a México inmediatamente. Dice que es hora de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Mientras discutían los detalles para traer a Carmela secretamente a México, en el hospital donde había nacido Mateo, una figura encapuchada se movía sigilosamente por los pasillos del sótano. El archivo muerto, donde se guardaban los expedientes antiguos, era un laberinto de estanterías metálicas y cajas polvorientas. La figura, un hombre contratado por Ricardo, buscaba metódicamente entre los registros de 1995. Su misión: encontrar y destruir cualquier documento original relacionado con el nacimiento de Mateo Monterrey y su supuesta muerte. Lo que no sabía era que, 25 años atrás, una joven enfermera llamada Carmela, atormentada por su participación en el plan, había tomado precauciones, anticipando que algún día la verdad podría ser necesaria. Había hecho copias de todos los documentos relevantes antes de que fueran alterados y los había escondido en un lugar que solo ella conocía. En Tepoztlán, mientras caía la noche, Javier salió a la terraza. Las estrellas brillaban con una claridad imposible de ver en la contaminada Ciudad de México. Isabela se unió a él, ofreciéndole una taza de té. ¿En qué piensas?, preguntó ella, manteniendo cierta distancia, respetando el espacio que él todavía necesitaba. En lo frágil que es la verdad, respondió Javier, mirando el cielo. Toda mi vida ha sido construida sobre una mentira, y ahora tengo que luchar para defender una verdad que ni siquiera sabía que existía. Isabela guardó silencio, dándole espacio para continuar. Si ganamos, continuó él, si demostramos quién soy realmente, todo cambiará, ¿verdad? Solo si tú quieres que cambie, respondió ella con suavidad. Ser Mateo Monterrey no significa que debas dejar de ser Javier Morales. Javier la miró, realmente la miró, por primera vez sin reservas. Vio en sus ojos la misma determinación que sentía crecer dentro de sí mismo, el mismo fuego. Vamos a hacerlos pagar, dijo finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo, no por el dinero o el apellido, sino por los años que nos robaron, por la verdad. Isabela asintió, permitiéndose por primera vez un pequeño gesto que había reprimido desde su reencuentro. Extendió su mano y suavemente, casi con reverencia, tocó el rostro de su hijo encontrado. La pequeña sala de espera del aeropuerto privado de Toluca estaba sumida en un silencio tenso. Eduardo Vega, un hombre de unos 40 años con el aspecto desaliñado típico de los periodistas de investigación, consultaba constantemente su reloj mientras Javier caminaba nerviosamente de un lado a otro. Isabela permanecía sentada, aparentemente serena, pero sus dedos tamborileando sobre el reposabrazos traicionaban su ansiedad. El avión ya aterrizó, anunció finalmente Eduardo, guardando su teléfono. Estará aquí en cualquier momento. Habían tomado todas las precauciones posibles. Isabela había contratado un jet privado a través de una empresa que no tenía conexión con Grupo Solaris. El nombre de Carmela no aparecía en ningún registro de pasajeros. Aún así, todos sabían que estaban jugando un juego peligroso contra adversarios con recursos prácticamente ilimitados. Claudia se había quedado en Tepoztlán con Daniel, considerando que era más seguro mantenerlos alejados.
Cuídate, le había dicho a Javier, abrazándolo con fuerza antes de partir. Recuerda que, pase lo que pase, tu familia te espera. La puerta de la sala se abrió y entró una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en un moño simple, rostro marcado por arrugas que hablaban de una vida no exenta de remordimientos. Llevaba un sencillo vestido azul y un chal sobre los hombros, como si el clima mexicano fuera demasiado frío para alguien acostumbrado al sol español. «Carmela», murmuró Isabela, levantándose lentamente. La mujer mayor se detuvo, sus ojos fijos en Isabela. 25 años habían pasado, pero el reconocimiento fue inmediato y doloroso. «Señora Monterrey», respondió con voz apenas audible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He vivido con esta culpa cada día desde entonces». Luego, su mirada se dirigió a Javier. Un sollozo escapó de sus labios. «Dios mío, eres idéntico a tu abuelo cuando era joven». Dio un paso adelante, temblorosa. «Tú eres el bebé que ayudé a traer al mundo, y también el que ayudé a arrancar de su hogar». Javier sintió una mezcla contradictoria de emociones. Resentimiento hacia esta mujer que había sido cómplice de su secuestro, pero también una extraña compasión por el evidente tormento que la consumía. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una silla. «Tenemos mucho de qué hablar». Una vez que todos estuvieron sentados, Carmela abrió su bolso y sacó un sobre grueso, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. «Lo he guardado todos estos años», explicó. «Al principio como un seguro, por si Ricardo intentaba algo contra mí. Después, como mi penitencia, un recordatorio constante de lo que hice». Sus manos arrugadas temblaban al entregárselo a Eduardo. «Está todo ahí. Los registros originales de nacimiento, las órdenes médicas falsificadas, incluso recibos de las transferencias bancarias que Ricardo hizo a mi cuenta». Eduardo abrió cuidadosamente el sobre y comenzó a examinar los documentos con ojo experto. «Esto es oro puro», murmuró. «Evidencia irrefutable». Isabela, que había mantenido la compostura hasta ahora, se inclinó hacia adelante. «¿Por qué, Carmela? ¿Por qué participaste en algo tan cruel?» La anciana bajó la mirada, avergonzada. «Mi hijo estaba enfermo. Leucemia. Necesitaba un tratamiento costoso en Estados Unidos». Sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. «Ricardo Salinas se enteró de mi situación. Me ofreció suficiente dinero para salvar a mi hijo a cambio de mi ayuda esa noche». «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Javier, necesitando finalmente conocer cada detalle de aquella noche que había cambiado su destino. Carmela respiró profundamente, como reuniendo fuerzas para revivir el peor momento de su vida. Esa noche estaba de guardia en la sala de recién nacidos. Ricardo vino después de la medianoche, cuando casi todo el personal dormía o estaba ocupado en emergencias. Dijo que venía a ver a su hijo. Su voz se quebró. Me pidió que le permitiera sostenerlo un momento. Yo sabía que no era el procedimiento correcto, pero él era intimidante, y yo ya había aceptado su dinero. Isabela cerró los ojos, imaginando la escena, el dolor casi insoportable. «Le entregué al bebé», continuó Carmela. «Él te sostuvo un momento, casi con ternura. Luego sacó ese caballito de madera del bolsillo de su chaqueta. Dijo que era un regalo de tu madre, que quería que lo tuvieras». La mujer hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «Después me dijo que tenía que llevarte para hacerte unos estudios especiales, que había contratado especialistas privados. Y tú lo permitiste», dijo Isabela, su voz teñida de amargura. «Sabía que algo estaba mal», admitió Carmela, «pero me convencí de que realmente era por tu bien, que te traerían de vuelta. Para cuando comprendí lo que realmente había pasado, ya era demasiado tarde. Ricardo me dijo que si hablaba, mi hijo moriría sin su tratamiento y yo iría a prisión como cómplice». Javier se levantó abruptamente, necesitando espacio para procesar todo lo que estaba escuchando. Caminó hasta la ventana que daba a la pista de aterrizaje. «¿Qué pasó después conmigo?», preguntó sin voltear, su voz controlada a pesar de la tormenta emocional en su interior. «No lo sé con certeza», respondió Carmela. «Ricardo nunca me lo dijo. Solo sé que te entregó a un hombre que esperaba afuera del hospital. Verónica estaba con él, en un auto negro. Eduardo, que había estado revisando meticulosamente los documentos, levantó la vista. «Hay algo más aquí»,
dijo, sosteniendo una fotografía descolorida. ¿Quién es este hombre con Ricardo? Carmela tomó la fotografía y la examinó. Es Miguel Soto. Trabajaba como seguridad privada para Ricardo, pero también tenía otros negocios, tráfico de drogas, extorsión. Se rumoraba que incluso había estado involucrado en desapariciones. ¿Crees que él fue quien dejó a Javier en la iglesia?, preguntó Isabela. Es posible, respondió Carmela, pero hay algo más que deben saber. Hizo una pausa, como si dudara en revelar algo particularmente doloroso. Miguel Soto manejaba una red de tráfico de niños. No era la primera vez que Ricardo utilizaba sus servicios. Un silencio helado cayó sobre la sala. La implicación era clara y aterradora. El caso de Javier podría no ser único. ¿Estás diciendo que Ricardo estuvo involucrado en otros secuestros?, preguntó Eduardo, su instinto periodístico activándose. No puedo afirmarlo con certeza, respondió Carmela, pero escuché rumores, y Ricardo tenía conexiones con orfanatos privados donde supuestamente se facilitaban adopciones irregulares a familias extranjeras. Eduardo tomó notas frenéticamente. Esto va mucho más allá de un caso personal. Podríamos estar hablando de una red de tráfico de menores operando durante décadas. Javier finalmente se volvió desde la ventana. Su rostro reflejaba una determinación feroz. ¿Estarías dispuesta a declarar todo esto ante las autoridades? Carmela, a enfrentar las consecuencias legales de tus acciones. La anciana asintió sin dudar. Por eso estoy aquí. Estoy preparada para lo que venga. Mi hijo murió hace 10 años. A pesar del tratamiento, no tengo nada que perder y mucho que expiar. Mientras discutían los próximos pasos, el teléfono de Isabela vibró. Al ver el mensaje, su rostro palideció visiblemente. ¿Qué sucede?, preguntó Javier alarmado. Verónica ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para mañana, respondió, mostrándoles el mensaje de su asistente personal. El tema principal, mi supuesta incapacidad mental para seguir al frente de Grupo Solaris. Eduardo se ajustó las gafas. Están moviendo sus piezas más rápido de lo que pensábamos. Si el Consejo vota por tu destitución, perderás el poder y la influencia necesarios para protegernos. Tenemos que actuar ahora, decidió Javier. No podemos esperar a que nos acorralen. Mientras elaboraban un plan de acción, ninguno de ellos notó el auto negro estacionado a cierta distancia de la terminal privada. En su interior, un hombre tomaba fotografías con un potente teleobjetivo, capturando la llegada de Carmela y las expresiones tensas de todos los presentes. Al terminar, envió las imágenes a través de un mensaje encriptado. La enfermera está aquí. Tienen documentos. En su mansión de las Lomas. Ricardo Salinas recibió el mensaje mientras cenaba. Su rostro, usualmente impasible, mostró un destello de genuina preocupación antes de endurecerse en una máscara de determinación cruel. Marcó un número en su teléfono privado. Carmela Jiménez está en México, dijo sin preámbulos. ¿Sabes qué hacer? Esa misma noche, mientras Javier, Isabela, Eduardo y Carmela regresaban a Tepoztlán, un vehículo los seguía a distancia prudente. La cacería había comenzado y el tiempo se agotaba para todos los implicados. En el asiento trasero, Carmela miraba por la ventana el paisaje nocturno de México, un país que había abandonado hace décadas cargando un secreto devastador. Sus ojos cansados reflejaban una mezcla de miedo y resolución. No pensé que volvería a México para morir, murmuró, más para sí misma que para los demás. Nadie va a morir, respondió Javier con firmeza. Aunque en su interior no estaba completamente seguro de poder cumplir esa promesa, la madrugada en Tepoztlán recibió al pequeño grupo con un silencio apenas interrumpido por el canto de algunos gallos madrugadores. Al llegar a la casa, encontraron a Claudia despierta en la sala, con una taza de café frío entre las manos y ojeras que delataban una noche sin sueño. Daniel está dormido, informó en voz baja cuando entraron. Su mirada curiosa se posó en Carmela, quien parecía haber envejecido 10 años durante el viaje desde el aeropuerto. Después de las presentaciones, todos se reunieron alrededor de la mesa del comedor, convertida ahora en centro de operaciones. Eduardo había desplegado los documentos proporcionados por Carmela, organizándolos meticulosamente. Tenemos menos de 12 horas antes de la reunión del consejo, comenzó Isabela, consultando su reloj. Si pierdo el control de Grupo Solaris, perderemos nuestra principal ventaja.
Eduardo asintió, ajustándose las gafas. Estos documentos son nuestra base más fuerte. Tenemos los registros originales del nacimiento que prueban que Mateo Monterrey nació vivo y saludable. Tenemos la falsa acta de defunción firmada por un médico que, según Carmela, recibió un soborno sustancial, y tenemos las transferencias bancarias a la cuenta de Carmela. ¿Será suficiente?, preguntó Javier, inclinándose para examinar los amarillentos papeles. ¿Con el testimonio de Carmela? Sí, respondió Eduardo con convicción. Pero necesitamos más que evidencia. Necesitamos estrategia. Ricardo y Verónica controlan medios. Tienen jueces en el bolsillo y seguramente han comprado a varios miembros del consejo. Claudia, siempre la más práctica del grupo, intervino. ¿Qué pasa con la policía? ¿No deberíamos presentar una denuncia formal? Eventualmente, respondió Isabela. Pero primero necesitamos asegurar que Ricardo y Verónica no puedan usar sus influencias para enterrar el caso. Para eso, necesitamos el apoyo del consejo y exposición mediática masiva. Mientras discutían, el teléfono de Eduardo sonó. Era uno de sus contactos en la Procuraduría. La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, su expresión era sombría. Malas noticias. Acaban de emitir una orden de detención contra Isabela por presunta falsificación de pruebas médicas y fraude corporativo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Ricardo está cerrando el cerco, murmuró Isabela, su rostro repentinamente pálido. Sabe que tenemos a Carmela y está contraatacando. Si te detienen ahora, dijo Javier, todo se desmorona. Eduardo comenzó a guardar apresuradamente los documentos en su maletín. Necesitamos un lugar seguro para Isabela y Carmela, y necesitamos hacerlo público antes de que puedan silenciarnos. Mi apartamento está vigilado, dijo Javier. Y probablemente también la casa de Sofía. Claudia, que había permanecido pensativa, levantó la mirada. Conozco un lugar. Mi tío Pedro tiene una cabaña en el bosque, cerca de Valle de Bravo, sin internet, sin teléfono, completamente fuera del radar. Perfecto para Carmela y para Daniel, asintió Eduardo. Pero Isabela necesita estar presente en esa reunión del consejo. Es una trampa, advirtió Javier. Te arrestarán en cuanto pongas un pie en ese edificio. Isabela se irguió, su rostro recuperando la determinación que la caracterizaba. No si entramos con todas nuestras armas, no si convertimos su trampa en nuestra oportunidad. Un plan comenzó a tomar forma. Eduardo utilizaría sus contactos para filtrar parte de la historia a medios internacionales seleccionados. Fuera del alcance de Ricardo, Javier y Claudia, prepararían copias digitales de todos los documentos y las enviarían a abogados y periodistas de confianza. Configuradas para liberarse automáticamente si algo les ocurría, Carmela grabaría su testimonio completo en video, como seguro adicional. ¿Y qué hay de la reunión?, preguntó Javier. Iré, respondió Isabela con firmeza. Pero no sola, tú vendrás conmigo. Yo. Javier la miró perplejo. Pero si aparezco públicamente. Exactamente, sonrió Isabela. Una sonrisa que por primera vez mostraba la astucia que la había mantenido en la cima del mundo empresarial mexicano. Entraremos juntos, madre e hijo, con los resultados del ADN y los documentos originales. Los miembros del consejo verán tu rostro, tan parecido al de tu abuelo, y sabrán que no estoy delirando. Es arriesgado, advirtió Eduardo. Ricardo podría tener hombres armados. Por eso necesitamos cobertura mediática, respondió Isabela. Cámaras, periodistas, testigos. Ricardo es despiadado, pero no estúpido. No intentará nada con docenas de testigos. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, el grupo se dividió para ejecutar las diferentes partes del plan. Eduardo partió hacia la Ciudad de México para activar sus contactos mediáticos. Claudia llevó a Daniel y a Carmela a la cabaña en Valle de Bravo, acompañada por un guardaespaldas de confianza contratado por Isabela. Javier e Isabela se quedaron en Tepoztlán, preparándose para el enfrentamiento del día siguiente. Con ayuda de un abogado corporativo de la absoluta confianza de Isabela, prepararon carpetas con copias certificadas de todas las pruebas para cada miembro del consejo. Mientras trabajaban, Javier observaba a Isabela de reojo. Había una fiereza en ella, una determinación que reconocía en sí mismo. Por primera vez, pudo ver claramente los lazos de sangre que los unían. Más allá de los resultados del ADN, ¿puedo preguntarte algo personal?,
dijo finalmente, durante un breve descanso. Isabela levantó la vista de los documentos que revisaba. Por supuesto, después de todo lo que pasó, ¿cómo seguiste adelante? ¿Cómo no te destruyó por completo? Una sombra cruzó el rostro de Isabela. Por un momento, pareció mucho más vulnerable, más humana. Me destruyó, admitió en voz baja. Durante años, fui un fantasma. Me levantaba, trabajaba, comía, dormía, pero no vivía realmente. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos dolorosos. Lo que me mantuvo funcionando fue, al principio, la búsqueda. Necesitaba encontrarte, saber qué había pasado realmente. Después, cuando me mostraron esas falsas evidencias de tu muerte en Oaxaca, fue la venganza. Venganza. Convertí Grupo Solaris en un imperio. Sabía que eso torturaba a Ricardo. Ver cómo yo controlaba lo que él tanto codiciaba. Le quité sistemáticamente influencia, contratos, aliados. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No es algo de lo que me enorgullezca, pero fue lo que me mantuvo viva. Javier asintió, comprendiendo de una manera que nunca habría imaginado posible hace apenas una semana. Esa noche, mientras Isabela finalmente descansaba, Javier salió al jardín de la casa. El cielo estrellado de Tepoztlán parecía otro mundo comparado con el caos que enfrentaban. Sacó su teléfono y llamó a Claudia. ¿Cómo están?, preguntó en cuanto ella contestó. Bien. Daniel piensa que estamos de campamento. Le encanta la cabaña. Su voz se volvió más seria. ¿Cómo estás tú? Nervioso, admitió. Mañana podría cambiar todo. Ya ha cambiado todo. Javi, respondió ella con suavidad. Pero recuerda lo que te dije. Sigues siendo tú, sin importar qué nombre lleves o qué apellido te corresponda. Después de colgar, Javier contempló las montañas recortadas contra el cielo nocturno. Mañana enfrentarían a Ricardo y Verónica en su propio terreno. Con todas las cartas sobre la mesa, la verdad, después de 25 años sepultada bajo mentiras, finalmente saldría a la luz. En su habitación, repasó mentalmente cada paso del plan. Eduardo había confirmado que periodistas de al menos 3 medios internacionales estarían presentes en las afueras del edificio Solaris. El abogado de Isabela había preparado una presentación formal para el consejo, incluyendo los resultados del ADN y los documentos rescatados por Carmela. Todo estaba listo. Sobre la mesa de noche descansaba el caballito de madera que lo había acompañado toda su vida. Lo tomó entre sus manos, pasando los dedos por la muesca del lomo, sintiendo la madera gastada por los años. Este pequeño objeto, pensó, había sido su único vínculo con un pasado que no conocía, un hilo invisible que finalmente lo había guiado hacia su verdadera identidad. Mañana, murmuró, como una promesa al niño que una vez fue, arrancado de los brazos de su madre. Mañana obtendremos justicia. Lo que Javier no sabía era que, en ese mismo momento, Ricardo Salinas reunía a un grupo de hombres armados en su mansión de las Lomas. El magnate, acorralado y desesperado, había decidido que si iba a caer, no caería solo. No me importa cómo lo hagan, instruía a sus hombres. Pero Isabela Monterrey no debe llegar a esa reunión, y si aparece, no debe salir con vida. La mañana amaneció gris sobre Ciudad de México, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. El imponente edificio de Grupo Solaris se recortaba contra las nubes bajas, sus ventanas de cristal reflejando la luz mortecina del amanecer. Desde temprano, un inusual movimiento de periodistas se concentraba en la entrada principal. Eduardo Vega había cumplido su palabra. Representantes de medios nacionales e internacionales aguardaban, algunos sin entender completamente por qué los habían convocado, pero intrigados por las misteriosas pistas sobre un escándalo que sacudiría los cimientos del imperio empresarial mexicano. En el estacionamiento subterráneo, Ricardo Salinas descendía de su Bentley con el rostro tenso. A su lado, Verónica Monterrey lucía una serenidad estudiada que solo traicionaba el tic nervioso en su ojo izquierdo. ¿Están todos en posición?, preguntó Ricardo en voz baja mientras caminaban hacia el elevador privado. Sí, respondió Verónica. 2 hombres en la entrada principal, 2 más en cada acceso alternativo. Si intentan entrar, serán interceptados. ¿Y el consejo? 7 miembros confirman su apoyo para la moción de incapacidad mental. Necesitábamos 6 para la mayoría. Estamos cubiertos. Ricardo asintió, satisfecho. El plan era simple:
presentar los registros médicos falsificados, testimonios de especialistas que nunca habían tratado a Isabela y declaraciones de empleados sobornados que describirían comportamientos erráticos. El Consejo votaría la suspensión temporal de Isabela por razones de salud y Verónica asumiría el control interino de Grupo Solaris para cuando la verdad pudiera salir a la luz. Ya sería demasiado tarde. Lo que Ricardo y Verónica no sabían era que, a pocas cuadras de distancia, Javier e Isabela avanzaban hacia el edificio por una ruta alternativa. Habían anticipado que las entradas estarían vigiladas, así que Eduardo había dispuesto una estrategia diferente. «Mi gente los está esperando en la entrada de proveedores», había explicado durante su última llamada. «Los harán pasar como parte del catering para la reunión. Una vez dentro, mi contacto en seguridad los llevará directamente a la sala del consejo». Vestidos con uniformes de una empresa de alimentos, Javier e Isabela descendieron de un camión de reparto. Cada uno llevaba un maletín discreto bajo las bandejas de comida que portaban como camuflaje. En esos maletines estaba todo: los documentos originales, los resultados del ADN, el testimonio grabado de Carmela y copias para cada miembro del consejo. «¿Nerviosa?», preguntó Javier mientras esperaban que los guardias verificaran el pedido. Isabela lo miró con una media sonrisa. «Llevo 25 años esperando este momento. Lo único que siento es una extraña calma». El contacto de Eduardo, un jefe de seguridad que había trabajado para Isabela durante años y le guardaba lealtad, los recibió en la cocina. «La reunión comienza en 20 minutos», informó, guiándolos por pasillos de servicio. «Ricardo y Verónica ya están en el edificio, junto con la mayoría del consejo». «¿Sospechan algo?», preguntó Isabela. «No lo creo. Están demasiado confiados». El hombre se detuvo frente a una puerta de servicio. «Esta entrada da directamente a un pasillo detrás de la sala del consejo. Esperen aquí hasta que les dé la señal». Mientras aguardaban, Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Toda su vida había sido un hombre común, un electricista que luchaba cada día para mantener a su pequeña familia. Ahora estaba a punto de enfrentarse a dos de las personas más poderosas de México, reclamando una identidad que hasta hace poco ni siquiera sabía que existía. «Pase lo que pase ahí dentro», dijo Isabela, rompiendo el silencio. «Quiero que sepas que estoy orgullosa del hombre en que te convertiste, a pesar de todo lo que te arrebataron». Javier asintió, sin palabras para expresar la tormenta emocional que sentía. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y el jefe de seguridad les hizo una señal. Era el momento. En la sala del consejo, la tensión era palpable. Los 12 miembros permanecían sentados alrededor de la enorme mesa ovalada de caoba, algunos revisando documentos, otros conversando en voz baja. Ricardo ocupaba un lugar privilegiado, con Verónica a su derecha, frente a ellos. Una silla vacía esperaba a Isabela. «Comencemos», anunció Ricardo, consultando su reloj. «Dado que Isabela no se ha presentado, podemos proceder con la votación en su ausencia. Como todos han leído en los informes distribuidos, existen serias preocupaciones sobre la capacidad mental de nuestra presidenta para continuar al frente de Grupo Solaris». Verónica tomó la palabra, su voz cuidadosamente modulada para expresar falsa preocupación. «Los especialistas confirman un patrón preocupante de comportamiento obsesivo y delirios relacionados con su hijo fallecido hace 25 años. Recientemente ha llegado al extremo de identificar a un electricista común como Mateo, realizando pruebas de ADN manipuladas para sustentar su fantasía». Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. La historia sonaba extrema, incluso para quienes habían sido predispuestos a creerla. «Si me permiten», continuó Verónica, «quisiera presentar el testimonio del Dr. Navarro, quien ha...». Las puertas principales de la sala se abrieron de golpe. Todas las cabezas giraron hacia la entrada, donde Isabela Monterrey avanzaba con paso firme, seguida por un joven que muchos no reconocieron inmediatamente. La conmoción fue instantánea. «Lamento la tardanza», dijo Isabela con una calma gélida. «El tráfico en Reforma es terrible, especialmente cuando intentan impedir que llegues a tu propia empresa». Ricardo se puso de pie, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Qué significa esto? Esta es una reunión privada del consejo. Una reunión sobre mí, según entiendo», respondió Isabela. «Y he traído a alguien cuya presencia es fundamental para los temas que están discutiendo». Se volvió hacia Javier, quien permanecía erguido a su lado.
Permítanme presentarles a Mateo Monterrey, mi hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Varios miembros del consejo miraban a Javier con asombro, especialmente los más veteranos, aquellos que habían conocido a don Ernesto Monterrey, el patriarca fundador de la compañía. El parecido era innegable. «Esto es ridículo», intervino Verónica, recuperando la compostura. «Isabela, estás probando exactamente lo que intentamos discutir aquí. Tu obsesión ha llegado demasiado lejos». «¿Obsesión?». Isabela sonrió mientras abría su maletín. «¿Así llamas a descubrir la verdad sobre un crimen atroz?». Comenzó a distribuir carpetas a cada miembro del consejo. «Lo que tienen ante ustedes son pruebas irrefutables de uno de los actos más viles que se pueden cometer: el secuestro de un recién nacido, orquestado por su propio padre y su tía, motivados por la ambición y la codicia». Los miembros del consejo abrieron las carpetas con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el horror genuino. Dentro encontraron los resultados certificados de ADN, los registros hospitalarios originales, fotografías y transcripciones del testimonio de Carmela Jiménez. «Esto es una farsa», gritó Ricardo, golpeando la mesa. «Documentos falsificados, testimonios comprados. Isabela ha perdido completamente la razón. De verdad». «Ricardo». Isabela activó una tableta que había traído consigo. En la pantalla apareció el rostro de Carmela Jiménez, la enfermera que había participado en el secuestro 25 años atrás. Su testimonio, detallado y desgarrador, llenó la sala. A medida que Carmela relataba los eventos de aquella noche fatídica, los rostros alrededor de la mesa reflejaban conmoción. La descripción meticulosa de cómo Ricardo y Verónica habían planeado todo, cómo habían falsificado registros médicos, cómo habían pagado sobornos para mantener el silencio. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de ambos conspiradores. «Esto es monstruoso», murmuró uno de los miembros más antiguos del consejo, un hombre que había sido amigo personal del padre de Isabela. Ricardo, viendo cómo el control se le escapaba de las manos, hizo un último y desesperado intento. «Todo esto es una fabricación. Van a creer a una vieja enfermera probablemente senil y a un oportunista que busca dinero». Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su voz, tranquila pero firme, captó la atención de todos. «No busco su dinero», dijo, mirando directamente a Ricardo. «Durante 30 años viví sin saber quién era realmente. Crecí en un orfanato. Construí mi vida con mis propias manos. Formé una familia a la que amo. Lo único que busco ahora es justicia». Sacó de su bolsillo el pequeño caballito de madera, desgastado por los años, y lo colocó sobre la mesa. «Este juguete fue lo único que me quedó de mi origen. Ustedes pueden ver en las fotografías de los registros hospitalarios que es el mismo que aparece conmigo de bebé, el mismo que Ricardo colocó en mis manos antes de entregarme a criminales». Un murmullo recorrió la sala. Verónica, pálida como un fantasma, comenzó a temblar visiblemente. «Hay más», continuó Isabela. «Los registros financieros demuestran que Ricardo y Verónica han estado desviando fondos de Grupo Solaris durante años, y el periodista Eduardo Vega ha descubierto vínculos entre Ricardo y una red de tráfico de menores que operó durante la década de los 90. Mientras hablaba, las puertas se abrieron nuevamente. Eduardo Vega entró, acompañado por 2 oficiales de la Fiscalía especializada en delitos graves. «Ricardo Salinas, Verónica Monterrey», anunció uno de ellos. «Están bajo arresto por los delitos de secuestro, falsificación de documentos oficiales, fraude corporativo y conspiración criminal». Ricardo, acorralado, miró frenéticamente a su alrededor. Con un movimiento brusco, intentó sacar algo de su saco, pero los oficiales fueron más rápidos. Lo inmovilizaron contra la mesa, descubriendo una pistola en su cinturón. «Añadiremos posesión ilegal de armas a los cargos», dijo secamente el oficial, mientras esposaban a Ricardo. Verónica se derrumbó, sollozando incontrolablemente. «Fue idea suya», balbuceó, señalando a Ricardo. «Él lo planeó todo. Yo solo seguí órdenes». La traición final llegó de quien menos la esperaba. Acorralada, Verónica no dudó en intentar salvarse a costa de su cómplice. Isabela contempló la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. 25 años de búsqueda, de dolor, de incertidumbre,
culminaban en este momento de verdad revelada. Miró a Javier, su hijo encontrado, quien observaba todo con una dignidad serena, mientras los oficiales sacaban a Ricardo y Verónica de la sala. El presidente del consejo se puso de pie. «Isabela», dijo con voz solemne, «en nombre de todos, quiero expresar nuestro más profundo horror por lo que has sufrido. Y a ti, Mateo, o Javier, como prefieras ser llamado, bienvenido a la familia Monterrey. Tu lugar en este consejo, si lo deseas, te espera». Javier e Isabela intercambiaron una mirada cargada de emoción. El camino hacia la sanación apenas comenzaba, pero la verdad, después de tantos años sepultada bajo mentiras, finalmente había salido a la luz. 6 meses habían transcurrido desde la dramática reunión que cambió para siempre el destino de la familia Monterrey. La primavera cubría Ciudad de México con una explosión de jacarandas florecidas, tiñendo de púrpura calles y avenidas. En los juzgados federales del centro, una multitud de periodistas aguardaba el veredicto del caso que había captado la atención nacional, el secuestro Monterrey, como lo habían bautizado los medios. Después de meses de testimonios, pruebas periciales y argumentaciones legales, el juicio contra Ricardo Salinas y Verónica Monterrey llegaba a su conclusión. Javier, sentado en primera fila junto a Claudia e Isabela, mantenía la mirada fija en los acusados. Ricardo, notablemente envejecido por los meses en prisión preventiva, conservaba una arrogancia que ni siquiera la evidencia abrumadora en su contra había logrado quebrar. Verónica, por el contrario, parecía haber colapsado bajo el peso de la culpa y la humillación pública. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie. El silencio era absoluto mientras el magistrado se acomodaba sus gafas y comenzaba a leer. Este tribunal, habiendo considerado todas las evidencias presentadas, declara a Ricardo Salinas culpable de los delitos de secuestro agravado, falsificación de documentos oficiales, fraude corporativo, conspiración criminal y obstrucción de la justicia. Una exhalación colectiva recorrió la sala. Claudia apretó la mano de Javier, quien permanecía imperturbable. Se le condena a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El juez continuó con Verónica, quien recibió una sentencia de 25 años por los mismos cargos. Con atenuantes por su cooperación parcial con la Fiscalía, al salir del juzgado, rodeados de periodistas que pedían declaraciones, Javier finalmente habló. La justicia ha llegado. Aunque tardía, ninguna sentencia puede devolvernos los años perdidos, pero al menos la verdad ha salido a la luz. Miró brevemente a Isabela antes de continuar. Ahora comienza el verdadero trabajo, reconstruir lo que fue destruido. La investigación había destapado mucho más que el secuestro de un bebé, los negocios turbios de Ricardo, sus conexiones con redes de tráfico de menores y los desvíos millonarios de fondos de Grupo Solaris habían sacudido el mundo empresarial mexicano. Eduardo Vega, convertido en una celebridad periodística por sus revelaciones, continuaba tirando del hilo, descubriendo otros casos similares que habían permanecido enterrados durante décadas, pero para la familia Monterrey Morales, como ahora se hacían llamar combinando ambos apellidos, la vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Esa tarde, después del veredicto, se reunieron en la nueva casa que Javier y Claudia habían adquirido en Coyoacán, ni demasiado lujosa como hubiera preferido Isabela, ni tan modesta como habían vivido antes, un punto intermedio que reflejaba la nueva realidad de la familia. En el jardín, Daniel jugaba con un caballito de madera nuevo, versión moderna del que había acompañado a su padre toda la vida. El original descansaba ahora en una vitrina en la sala, testigo silencioso de una historia de separación y reencuentro. «¿Cómo te sientes?», preguntó Claudia, sentándose junto a Javier en la terraza mientras observaban a Daniel. «En paz, creo», respondió él, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Por primera vez en estos 6 meses, siento que podemos mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás». Isabela salió de la cocina con una bandeja de limonada. A sus 53 años, parecía rejuvenecida. Había renunciado a la presidencia ejecutiva de Grupo Solaris, manteniendo un puesto honorario en el consejo, pero dedicando la mayor parte de su tiempo a una fundación que había creado para niños separados de sus familias por tráfico, adopciones ilegales o secuestros. Carmela llamó, anunció, sirviendo los vasos. «El médico dice que está respondiendo bien al tratamiento». La anciana enfermera,
perdonada legalmente por su cooperación crucial, luchaba ahora contra un cáncer avanzado. Isabela, en un acto que sorprendió a muchos, había asumido todos sus gastos médicos y la visitaba regularmente. El perdón es más liberador para quien lo otorga que para quien lo recibe, había explicado a Javier cuando éste cuestionó su generosidad hacia alguien que había participado en su separación. La tarde avanzaba con esa tranquilidad que solo llega después de las grandes tormentas. Sofía, la hermana de Claudia, llegó con su esposo para la cena familiar que se había convertido en tradición de los viernes. «Tío Mateo», exclamó el hijo de Sofía, corriendo hacia Javier. El nombre aún sonaba extraño para él. Legalmente había recuperado su identidad como Mateo Monterrey, pero para quienes lo conocieron toda su vida, seguía siendo Javier. La dualidad de su identidad era algo con lo que todavía lidiaba diariamente. «Mi sobrino favorito», respondió, alzándolo en brazos, listo para que te enseñe más trucos de electricidad, porque eso era otra cosa que había sorprendido a todos. Javier no había abandonado su oficio, a pesar de su recién descubierta posición como heredero de una fortuna considerable. Seguía trabajando como electricista, aunque ahora dirigía su propia empresa de instalaciones eléctricas, que daba empleo a jóvenes del orfanato donde creció. «Nunca olvides de dónde vienes», le había dicho a Daniel en una de sus conversaciones sobre los cambios en sus vidas. «El dinero no define quiénes somos». La cena transcurrió entre risas y conversaciones triviales, un oasis de normalidad que todos apreciaban profundamente después del torbellino mediático de los últimos meses. Cuando los invitados se marcharon y Daniel dormía, Javier, Claudia e Isabela se reunieron en la sala. Era hora de discutir lo que Javier había estado posponiendo durante semanas, su papel futuro en Grupo Solaris. «El consejo está esperando tu decisión», recordó Isabela suavemente. «Entienden que necesitabas tiempo». «Pero eventualmente...» «Lo sé», interrumpió Javier. «He estado pensándolo mucho, y creo que tengo una propuesta que podría funcionar para todos». Claudia e Isabela lo miraron expectantes. «No quiero ser ejecutivo de Grupo Solaris. No es mi mundo, y nunca lo será completamente. Pero tampoco puedo ignorar la responsabilidad que viene con el apellido Monterrey». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Quiero usar mi parte de la herencia para crear algo nuevo. Un programa de capacitación técnica y empresarial para jóvenes de orfanatos y comunidades marginadas». Los ojos de Isabela brillaron con orgullo. «Tu abuelo habría aprobado eso. Él comenzó Grupo Solaris desde cero, con la visión de crear oportunidades. No estaré en las oficinas corporativas», continuó Javier, «pero sí quiero formar parte del consejo, vigilar que la empresa mantenga valores éticos y contribuya realmente al desarrollo del país». «Es perfecto», sonrió Claudia. «Combina quién eras con quién has descubierto que eres». Esa noche, mientras Claudia dormía, Javier salió al pequeño patio. Las estrellas brillaban intensamente sobre Ciudad de México, una rareza en la metrópolis usualmente cubierta de contaminación. Isabela, que no podía dormir, se unió a él en silencio. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Javier finalmente. «Que a pesar de haber descubierto que toda mi vida fue construida sobre una mentira, me siento más auténtico que nunca, porque finalmente tienes todas las piezas», respondió Isabela. «Somos la suma de nuestras experiencias, no solo de nuestra sangre o nuestro nombre». Permanecieron en silencio contemplando el cielo, madre e hijo reunidos por el destino contra toda probabilidad. «La investigación de Eduardo está revelando otros casos», comentó Javier. «Otros niños que podrían haber sido víctimas de la misma red». Isabela asintió. «Y vamos a ayudarlos a todos. Es nuestro compromiso ahora». La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Javier se preparaba para visitar el orfanato San Miguel, donde había crecido. Llevaba consigo planos para renovar completamente las instalaciones eléctricas, el primer proyecto de su nueva fundación. Antes de salir, se detuvo frente a la vitrina donde descansaba el caballito de madera original. Lo contempló un momento. Este objeto que había sido tanto un símbolo de su pérdida, como el hilo conductor que lo llevó de vuelta a sus orígenes. «¿Listo?», preguntó Claudia, apareciendo a su lado con Daniel de la mano. «Listo», respondió Javier con una sonrisa serena, mientras la familia salía hacia un nuevo día. El caballito de madera permanecía en su lugar de honor, testigo silencioso de una historia que había comenzado con traición y dolor,
pero que ahora continuaba con esperanza y reconciliación, un recordatorio de que a veces, contra todo pronóstico, la verdad encuentra su camino y el amor, incluso robado, eventualmente regresa a casa,